Golpe de espalda, esta alabanza, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada, esta alabanza, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, canto de gozo, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, será cantos de júbilo, cantos de guerra, cantos de júbilo, son cantos de paz, será con cantos de júbilo. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Me presento una vez más. Soy el pastor Elías del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le doy las gracias una vez más por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren sus ojos. Vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por un día más de vida, Padre amado. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Gracias por tu presencia, Padre amado, ante todo, porque sabemos, como nos dice tu palabra, donde hay 2 o 3 reunidos, tú estás ahí, Padre Celestial. Por eso te damos gracias. Te damos gracias también por las redes sociales que hoy son de bendición para nuestras vidas, Padre amado, por el cual podemos estar congregados a través de tu Santo Espíritu. También, Padre Celestial, te damos gracias porque hoy las redes sociales nos sirven para que se cumpla tu palabra, Padre Celestial, como dice tu palabra, que te vamos a hacer testigos hasta los confines de la tierra. Y eso se está cumpliendo, Padre amado, en este tiempo. En estos tiempos tan difíciles, los últimos tiempos, Padre amado, que estamos pasando, porque el amor de muchos se va a enfriar, dice tu palabra, pero también tu gracia sobreabunda. Por eso te damos gracias, Padre amado. Te pido también que tu Santo Espíritu esté obrando hoy a través de este mensaje, Padre Celestial, que traiga convencimiento de pecado, que esté trayendo respuesta, Padre amado, que te estés glorificando una vez más. También ahora en el nombre de Jesús ato y reprendo a todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo, y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere levantar en este momento en el cual estamos en tu presencia, Padre amado, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Tan bello y tan hermoso, Jesús. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 25. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Hemos venido a ministrarte
la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 25. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará a Jacob la impiedad. La palabra del Señor hoy nos quiere hablar que llegado su momento el apóstol Pablo le escribe a los romanos y le está contando que nosotros somos salvos por gracia a los gentiles. A los mismos judíos le estaba explicando que Dios mismo tuvo que ponerlos en celo. ¿Por qué? Porque en su momento el pueblo de Israel fue el pueblo de Dios desde el primer momento, pero por causa de su idolatría, por causa de su dureza de corazón, de no creerle a Dios, no creerlo, de no caminar por fe, si podemos decirlo. ¿Por qué? Porque lamentablemente ellos, una vez salidos de Egipto, empezaron a cuestionarlo a Dios, empezaron a murmurar contra Dios, a quejarse de Dios, cuando Dios lo había hecho libre después de estar cautivo 430 años. Y así pasa muchas veces con nosotros también. Nos comportamos como el pueblo de Israel. Muchas veces el Señor nos hizo libre de muchas cosas, de la muerte, de enfermedades, restauró nuestra familia, pero en el proceso, en la lucha, en las pruebas, en las dificultades, en los desiertos que tenemos, nos empezamos a quejar de Dios. ¿Por qué? Porque tal vez nos sentimos solos. Pero dice la palabra del Señor que en su momento se había levantado el profeta Elías y había mostrado que Jehová Dios era el Dios, el creador de los cielos y de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos también estaban inclinados a Baal. Y así vemos muchas veces como las personas hoy en día también dicen ser cristianos, pero están tibiamente, están tirados a la idolatría, están inclinados a la idolatría. ¿Por qué? Porque no buscan a Dios con todo su corazón. Lamentablemente quieren tener un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios, y no es así. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que el que quiere hacer amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba hablando, nos estaba hablando a nosotros, que nosotros somos gentiles, no somos judíos, pero somos parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque por gracia y misericordia Dios mandó a Jesucristo. ¿Para qué? Para reconciliarnos a nosotros con Él. Como dice la palabra del Señor, el Señor Jesucristo vino a pagar por nuestras iniquidades, nuestros pecados. ¿Para qué? Para volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Por eso nos dice en el versículo 25, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros lamentablemente también nos comportamos como los fariseos de ese tiempo, que lamentablemente veían a Jesús como un enemigo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a mostrar el amor y la misericordia de Dios, vino a hacer la voluntad del Padre. Y muchas veces vemos en la Escritura cómo el pueblo de Dios en su momento se levantó en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque Él predicaba el amor. Dice que se sentaba con los gentiles, con los publicanos, con los pecadores, a compartir la mesa, a compartir la palabra de Dios, a mostrarle la salvación. Y eso es lo que nosotros no tenemos que hacer. No tenemos que ser arrogantes, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros también en su momento fuimos salvos por gracia y misericordia de Dios. No nos tenemos que poner en el lugar de jueces, como muchas veces vemos lamentablemente. ¿Por qué? Porque hay uno que va a juzgar al mundo y se llama Jesucristo. Seguimos leyendo en el versículo 27, miren lo que nos dice: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dice que llegado su momento Dios iba a mandar a Jesucristo. En el versículo 26 dice: luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Dice que llegado su momento va a ser un nuevo pacto, que es lo que nosotros hacemos cuando aceptamos a Jesucristo. Usted que está escuchando este mensaje, tal vez se acercó a los pies de Cristo y usted no entiende cómo había personas que estaban bien en el evangelio y hoy en día lamentablemente están tibiamente, están apartados, están en los caminos del mundo otra vez. Pero nosotros tenemos que orar por esas personas para que vuelvan de todo su corazón al Señor, que vuelvan a estar salvos espiritualmente. ¿Por qué? Que tengan la libertad de espíritu. ¿Por qué? Porque en este tiempo el Señor está brindando esa posibilidad, como dice su palabra. Dice que Él no retarda su venida, sino para que
todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. Tal vez usted se está preguntando cómo el Señor tuvo misericordia de usted, que era un hombre pecador, una mujer pecadora, tal vez tenía una doble vida, tenía unos vicios, tenía cosas malas, que el Señor lo perdonó. Y así nosotros tenemos que comprender que nosotros somos salvos por gracia. Por eso dice en el versículo 29, nos dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios nos llama a todos, porque como dice la palabra del Señor, muchos son los llamados, pocos los escogidos. El Señor todos los días nos habla a través de las prédicas, a través de las personas. Lo mismo, hermano, en Cristo nos habla del amor y de la salvación de Dios. Pero pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque pocos somos los que estamos firmes predicando la palabra por gracia y misericordia de Dios. Por eso dice que los dones también son irrevocables. ¿Por qué? Porque el Señor nos entregó el don del Espíritu Santo, el don de la salvación, un regalo de parte de Dios que tenemos que cuidarla. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, vuelvo a repetirlo, lamentablemente el amor de muchos se enfrió y se están apartando, pero hoy el Señor propuso en su corazón, usted que está escuchando este mensaje tal vez se había apartado de los caminos del Señor o estaba queriendo aceptar a Jesucristo y estaba dudando. No dude más. ¿Por qué? Porque solo Cristo salva, sana y liberta. Tal vez usted está afrontando dificultades, luchas, pruebas que nadie le puede dar la respuesta. Tal vez usted buscó a los brujos, buscó por todos los medios, buscó los psicólogos, buscó terapia pareja, buscó en los médicos. Tal vez quiere dejar la depresión, quiere ser libre de la depresión. Solo Jesucristo lo puede hacer libre. ¿Por qué? Porque Él es el único que salva, sana y liberta. Y como nos dice la palabra del Señor, que por su llaga nosotros fuimos salvos, sanos. Y también dice que Él exhibió públicamente a todo acta y decreto que era contrario hacia nosotros. Tal vez el médico le diagnosticó algún diagnóstico médico, que le dieron una enfermedad que dice que ya no se puede curar, pero solo Jesucristo lo puede hacer ahora en este tiempo. Por eso el Señor preparó este momento para que usted lo pueda aceptar. Y si usted se apartó, es bueno que usted vuelva otra vez a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor preparó este tiempo, que están cerrados los templos. ¿Para qué? Para que podamos entrar a cada hogar, a cada rincón de la tierra, a través de las redes sociales, por el cual estamos predicando la palabra del Señor. Seguimos leyendo en el versículo 30, miren lo que nos dice: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Es lo que el Señor nos está mostrando hoy, que lamentablemente muchas personas que se creían estar firmes hoy están apartadas, pero también es como pasó en ese tiempo, que el Señor permitió eso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser salvos. ¿Por qué? Vuelvo a repetirlo, nosotros no nos considerábamos parte del pueblo de Dios, pero por gracia y misericordia de lo que Jesús vino a hacer a la tierra, a morir y a resucitar por nosotros para darnos la salvación, nosotros, aceptando a Jesucristo, somos parte del pueblo de Dios, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, como la prédica anterior que el Señor nos hablaba y nos dijo que Él nos llamó para constituirnos como reyes y sacerdotes. Usted, una vez que acepta a Jesucristo o usted se reconcilia con el Señor, si se apartó, usted vuelve a tener ese privilegio, el don del Espíritu Santo, que es la presencia de Dios en su corazón, que lo va a ayudar a afrontar las pruebas, las dificultades. ¿Por qué? Porque no es con nuestras fuerzas, sino con su Santo Espíritu que nosotros vencemos, y todo en oración. Por eso el Señor nos habla. ¿Por qué? Porque llegado su momento, nos cuenta la palabra de Dios que el profeta Elías dice que en su momento él tuvo que hacer descender fuego al cielo para demostrar que Dios era el único soberano al que tenemos que adorarlo. Y dice la palabra del Señor que el pueblo de Dios tuvo que ver para creer, y se inclinaron a Dios y reconocieron a Dios. Y así en su momento también dice la palabra de Dios que estaba Jesús queriendo pasar por Samaria y no querían saber nada los samaritanos. Los samaritanos nos representan las personas idólatras, los que no quieren saber nada con Dios, que las personas que tienen que ver para creer. Y dice la palabra de Dios que los discípulos se enojaron tanto que dijeron, Jacobo y Juan le dijeron, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Y Jesucristo le dijo que no. ¿Por qué? Porque no sabían de qué espíritu eran. ¿Por qué? Porque Jesucristo no vino a hacer eso, sino Él vino a mostrarnos el amor y la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que hablar más del amor y de la misericordia.
de que todavía hay tiempo de perdón de pecados, de restauración de familias, de matrimonios, y no simplemente el infierno, como muchas veces están hablando tanto del enemigo y no hablan de Jesucristo, que el Evangelio es Jesucristo, las buenas nuevas de Jesús, el reino de Dios en la tierra. Muchas veces vemos cómo lamentablemente hacen tener miedo a las personas, que si no se arrepienten de su pecado se van a ir al infierno, o nombran mucho al enemigo. Hay doctrinas que nombran más al enemigo que a Dios de lo que hizo Jesús para con nosotros. Por eso el Señor nos habla y tenemos que entender, como dice en el versículo 30, dice: pues como vosotros también en otros tiempos erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Tal vez nosotros también en su momento éramos desobedientes, pero el Señor permitió que estas personas que se creían estar firmes, que se creían los únicos salvos, así como los del pueblo de Israel, dice la palabra del Señor, que se apartaron. Dios permitió eso, ¿para qué? Para que la salvación sea a todo el mundo, no simplemente a los judíos, sino también a los que creemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos por fe, no estamos viendo, sino simplemente caminamos. Lo que nosotros leemos en la palabra del Señor la creemos con fe. ¿Por qué? Porque la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted simplemente se aceptó a Jesucristo en su corazón, se reconcilió con el Padre. Usted tiene que reconocer, tiene que creer que Jesucristo lo perdonó, así como dice la palabra del Señor, que llegó a su momento, dice que los fariseos querían matar a María Magdalena rápido para matar a las personas y no para levantarla. Y dice que Jesucristo estaba ahí, le dice que arroje la primera piedra al que esté libre de pecado, y dice que la conciencia misma los acusó y se tuvieron que ir. Y así está pasando hoy en día, la conciencia misma le está acusando a muchas personas. Por eso el Señor está teniendo este tiempo para que nosotros podamos proceder al arrepentimiento. Y dice la palabra del Señor que Jesús la perdonó a esta mujer, y también le dijo que se vaya y que no peque más. ¿Por qué? Porque Él no la condenaba, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si aceptamos a Jesucristo, tenemos que cambiar, tenemos que dar un buen testimonio, tenemos que ser una nueva criatura, como dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tal vez el enemigo o su propia familia, las personas que lo rodean, lo acusan con su pasado. Sí, el pasado no se puede cambiar, pero es nuestro testimonio de que nosotros salimos de esa mala vida, de esos vicios, de esa doble vida que teníamos. Tal vez eran infieles a su esposa, a su esposo, eran personas malas, pero el Señor lo hizo una nueva criatura. Por eso tenemos que dar testimonio y mostrar que solo Jesucristo salva, sana y liberta, y Él puede hacer lo imposible. Seguimos leyendo en el versículo 32, dice: porque Dios sujetó todo en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Eso es lo que el Señor quiere que nosotros también comprendamos, que no podemos entender por qué tanto amor. Muchas veces nosotros decimos: a esa persona perdonaste, Señor, ¿por qué si tanto mal me hizo? Nosotros tenemos que entender que son insondables, dice, insondables e inescrutables, que no se puede llegar a lo profundo de la mente del Señor. ¿Por qué? Porque Él, de tanto amor que tenía, dice que mandó a Jesús por amor a nosotros a morir y a resucitar. Y nosotros no tenemos que condenar, simplemente tenemos que orar y pedir que el Señor tenga misericordia, así como Jesús dice que aun cuando estaba siendo crucificado, dice que Él pidió y le dijo: Padre, no le tomes en cuenta este pecado, porque lo hacen de ignorante. Nosotros tal vez muchas veces estamos pidiendo que el Señor nos haga justicia, pero ahora tenemos que orar y pedir que el Señor le cambie ese corazón duro de piedra. ¿Para qué? Para que ellos también puedan tener esa paz, ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, y que puedan tener la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros, una vez que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, nosotros, el Señor nos ofrece la vida eterna y también la salvación, junto con nuestra familia si creemos. También nos bendice con toda bendición, pero primeramente tenemos que creerle al Señor y a su palabra. Tal vez el enemigo nos viene a tentar más en estos tiempos que no tenemos la posibilidad de congregar con nuestros hermanos o tener acceso a nuestro pastor. Hoy es más que nunca tenemos que leer la palabra del Señor, aferrarnos al Señor y resistir al diablo, como dice la palabra del Señor. Llegado su momento, nos cuenta la palabra de Dios que Jesucristo estaba en el desierto, dice, y por cuestiones de la vida estaba en ayunas.
Dice que se le presentó Satanás para que convierta una piedra en pan, pero Jesucristo, lleno del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, dice que le contestó y le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez usted está esperando que venga el pastor, que venga alguien a darle una palabra. Usted tiene el acceso a la palabra del Señor, la profecía segura. Ese es nuestro alimento espiritual con el cual nosotros podemos hacerle frente al enemigo. ¿Por qué? Porque es la espada. La espada es la palabra del Señor con la cual nosotros podemos vencer al enemigo, y nuestro escudo es la fe, dice la palabra del Señor, con el cual nosotros podemos apagar los dardos del enemigo. Tal vez el enemigo en este tiempo le está diciendo a usted: ¿para qué aceptaste a Jesús? Ve que se cerró todo, no cambias más. Usted tiene que creerle al Señor que el Señor lo perdonó. Seguimos leyendo en el versículo 36, dice: porque de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Él creó todo para nosotros. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que de Él y para Él son todas las cosas. Él mismo creó, Él hizo los cielos y la tierra, hizo todo para Él mismo. ¿Para qué? Para que lo adoremos, para que lo reconozcamos, que simplemente Él es el único Dios, no hay otro. Y ahí entra lo que muchas veces he escuchado que dicen que el infierno el Señor lo hizo para las personas. No, lo hizo para Satanás y los demonios, los ángeles caídos, que quisieron rebelarse contra Dios. Pero lamentablemente las personas tienen libre albedrío, que eligen lo malo, y es cuando ahí entran en pecado, y si no cambian, no se arrepienten, van a ir directamente al infierno. Pero es lo que dice el Señor, que Él nos creó para estar en lo celestial, en la nueva Jerusalén. Por eso nos ofrece la vida eterna. Ahora yo le animo y le invito, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere escribir. Mientras tanto vamos a orar al Señor. También al final vamos a estar haciendo la oración para que acepten a Jesús, y el que se quiere reconciliar con el Señor, que lo haga. Ahora si quieren, escriban su pedido de oración. Mientras tanto vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia, Padre amado, ante todo. Y gracias por esta palabra de bendición y de edificación para nuestra vida, Padre Celestial. Gracias porque hoy comprendemos que somos salvos por gracia, Padre amado. ¿Por qué? Porque tal vez esa persona, el pueblo de Israel, no apreció eso que tú hiciste, Padre Celestial, que lo sacaste de la esclavitud. Fueron rebeldes, Padre amado, inclinados a la idolatría, pero nosotros no queremos cometer ese error. Simplemente queremos serte fiel, Padre amado. ¿Por qué? Porque en los momentos más difíciles tú estás ahí, Padre amado. Nuestro Señor Jesucristo está ahí, como nos prometió estar hasta el fin, Padre
Padre Celestial. Hoy comprendemos, Padre amado, el amor y la misericordia que tuviste para con nosotros, Padre Celestial, porque tú no quieres que ninguno se pierda, Padre amado. Por eso te damos gracias por este mensaje, Padre Celestial, y te pedimos perdón, Padre amado, si en su momento actuamos mal para con los demás, Señor. Te pedimos perdón. Te pedimos también que tú nos ayudes, Padre amado, y nos ayude a tener misericordia para con los demás. ¿Por qué? Porque en eso consiste, Padre amado, el gran mandamiento, que tengamos amor los unos por los otros, amor al prójimo, Padre amado. Por eso te damos gracias, Padre Celestial, por este mensaje. También, Padre Celestial, yo te pido por la familia, mis hermanos, por la restauración, Padre amado, los matrimonios, por la restauración de la relación de los padres con los hijos y de los hijos con los padres, Padre amado. También te pido por esos jóvenes, esas personas que están con abstinencia, que quieren dejar los vicios, Padre amado, que están atados a los vicios, Padre Celestial. Hoy te pido, Padre amado, en el nombre de Jesús, que estés rompiendo toda cadena, toda atadura, Padre Celestial, todo espíritu inmundo también, Padre amado, de depresión, de ataques de pánico, de suicidio y muchas cosas más que están aconteciendo en estos tiempos, Padre amado. Ahora en el nombre de Jesús lo atamos y lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre amado, por este tiempo. Ahora yo le animo y le invito a los que quieren aceptar a Jesús en su corazón, repitan esta oración. Padre Celestial, reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido me limpies con la sangre de Cristo, me laves con la sangre de Cristo. También te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Te pido, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu me ayude para que yo pueda ser de bendición para los demás. También los que se habían apartado y quieren reconciliarse, repitan esta oración. Padre Celestial, reconozco que pequé contra ti y contra el cielo. Te pido perdón por ello. Reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te pido, vuelvas a anotar mi nombre en el libro de la vida y me laves con la sangre de Cristo y borre todos mis pecados, Padre amado. Y que tu Santo Espíritu llene todos esos vacíos por los cuales me había apartado, Padre Celestial, para que yo pueda ser una persona de bendición. Padre, yo te doy gracias porque sé que mi hermano lo hicieron con fe y fueron perdonados, Padre amado, y sé que tú estás gozoso en los cielos porque con un hombre pecador se arrepienta y fiesta en los cielos. Por eso te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Trae aliento y vivifícanos. ¿Los puedes sentir? ¿Los puedes sentir? Te quiero dar las gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner por obra esta palabra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que comprendamos que somos salvos por gracia, no por plata ni por oro. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas quieren comprar el milagro, quieren ser salvos por comprar algo, pero no leen la palabra del Señor, que somos salvos por gracia. Simplemente tenemos que reconocer a Jesucristo. Y si usted hizo la oración de fe, aceptó a Jesús en su corazón o se reconcilió con el Señor, téngalo por hecho. ¿Por qué? Porque el Señor, como dice la palabra del Señor, Él agarra todos nuestros pecados, nuestra vieja vida, y lo tira a lo profundo del mar y hace borrón y cuenta nueva, si podemos decirlo. Y ahora tenemos que caminar por fe. Tiene que caminar por fe. Usted tiene que leer la palabra, aferrarse al Señor y seguir hacia adelante. También nuestra hermana Elisa Costa nos dice que da gracias a Dios porque no podía caminar y pidió oración en la prédica anterior, y dice que ahora se puede levantar de la cama, gracias a Dios y gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque ella había pedido oración, que no podía estar de las rodillas, no podía caminar, pero dice que ahora puede caminar, y le damos gracias a Dios y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, y si Él lo hizo con ella, lo puede hacer con usted que está escuchando este mensaje. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Usted, toda petición que tenga, tiene que pedirle al Señor en lo secreto, como dice la palabra. Tu Padre que te ve en lo secreto, te va a exaltar públicamente. Hoy es el tiempo que usted le pida al Señor en lo secreto, que usted que aceptó a Jesucristo, le pida lo imposible. ¿Para qué? Para que el Señor se glorifique en su vida. Le doy las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con usted y será hasta la próxima. Bendiciones.